El contenido de esta cuenta es de carácter informativo y educativo. No sustituye en ningún caso la consulta médica, psicológica ni terapéutica profesional. Se recomienda discreción y criterio propio al consumir la información aquí publicada. Porque gracias a la caída es que te puedes levantar mucho más fuerte. La caída es un proceso espiritual necesario para la evolución. Lo que determina la fuerza que tienes espiritual, mental, no es si te caes o no, es que tan rápido y con cuánta fuerza te puedes levantar. ¿Qué tiene que pasar en ti para que realmente tomes esa conciencia y digas, si no era el evento, soy yo? El ser humano cambia por dos razones, o por deseo o por dolor. El cerebro inconscientemente siempre va a elegir huir del dolor y acercarse al placer. ¿Cuáles son estas acciones prácticas que te llevan realmente a enfocarte en lo que te va a costar, en lo que va a haber dolor de por medio, pero que te llevan a un objetivo? Existe una técnica poderosísima, que se llaman neuroasociaciones. Y sirve para superar adicciones, sirve para conseguir metas. Nosotros somos como receptores de energía. Entonces, este deseo es un recipiente. Por eso, nuestro trabajo es hacer crecer este recipiente, porque en medida de que tengas una mayor capacidad de contener energía, de que crezca, y la vida lo que quiere es darnos esta energía realmente. Cuando la vida cambia el guión, no hay ensayo. Pero sí hay una forma de escribir el siguiente acto. Soy Alejandra González Tostado y diseñé este espacio para ti en el que hablamos de cómo reinventarte, cómo encontrar nuevas respuestas y atreverte a ir por lo que en verdad quieres. Y que con esto descubras, ¿y ahora cómo se le hace? Estamos en un episodio más de ¿Y ahora cómo se le hace? En este espacio disruptivo en donde las preguntas incómodas se convierten en puertas de transformación. Como tú sabes, siempre tenemos aquí en la mesa a un experto o bien alguna persona que nos quiera compartir qué vivió en su vida y ahora cómo se le hace para continuar. Y bueno, el día de hoy te voy a platicar con quién vamos a estar. Hoy estamos con una canalizadora espiritual, con una conferencista y guía en desarrollo humano, experta en la transformación de energía a través de la expansión de la conciencia. Ella ha acompañado a miles de almas en su camino de sanación, despertar y reconexión con su poder creador y con muchos años de experiencia en el acompañamiento espiritual. Ella ha desarrollado un enfoque único que integra la intuición, la guía canalizada y las herramientas prácticas para vivir en coherencia con el propósito del alma. Ella es creadora de La Zona Mágica, una comunidad digital de la cual nos va a platicar ahorita, donde se sana lo invisible, se activa la misión personal y se manifiesta una vida alineada con la luz. Su presencia siempre inspira y su mensaje siempre transforma, invitándonos a recordar quiénes somos y a poder vivir desde la plenitud de nuestra esencia. Te hablo de Mayeli Madrid. Mayeli, Ay, Ale, qué qué gusto. padre tenerte aquí en el podcast. Gracias, y qué bonita presentación también. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por tenerte en el podcast, Mayeli, porque además les quiero platicar que la conocí haciendo una grabación fuera de Querétaro y resulta que empezamos a platicar, me empezó a platicar de qué iba su historia y la verdad es que me encantó, Mayeli. Qué bueno que coincidimos en Querétaro, qué padre que estamos pudiendo grabar este podcast. Es correcto. Y bueno, pues bienvenida, siéntete en tu casa. Muchas gracias. Y empecemos, por favor, porque me platiques en qué momento de tu vida decides empezar con este proyecto de espiritualidad. ¿Tú qué eres de profesión? Yo estudié administración joven. La verdad es que yo estudié porque no sabía qué quería hacer de mi vida. Ok. Y porque tenía que cumplir con el requisito y el título. Claro. Y dedicarme a algo. Claro. Pero en realidad fue a través de un proceso muy doloroso y muy difícil, donde tuve un quiebre muy fuerte. En el año 2013 yo tenía 24, 25 años. Había muerto mi papá hacía 2 años. Y fue un proceso de 2 años donde siempre le digo a la gente que estudia conmigo, hay que tener mucho cuidado con la información que permitimos que entre a nuestra cabecita y a lo que le damos poder y credibilidad, sobre todo cuando no tenemos la información completa. Y por eso, de ahí fue mi misión empezar a compartir realmente con la gente. ¿Por qué? Porque lo que a mí me sucedió fue por ignorancia
de el sentido de mi vida, del sentido de la vida, tener una cantidad de creencias nocivas, limitantes, una infancia difícil, donde pues mi entorno habían adicciones, codependencias, abusos, y pues así crezco, una adolescencia donde yo pensaba que esa era la única realidad posible realmente para mí, donde yo pensaba que no había más de la vida que podía esperar, donde a lo mejor una creencia de que una mujer simplemente llega a una edad donde el máximo sueño que puede vivir es casarse, tener hijos. Sí, claro. E iba por ese camino, pero cuando ese sueño se trunca, o esa idea de lo que era la vida se trunca, y todo en un momento, todo junto, ¿no? Que fue este año 2013. Ese año termino una relación con el que era para mí el príncipe azul, teníamos planes de casarnos, y pues, bye, plan abajo, duelo de la muerte de mi papá, sin acompañamiento, sin creer que realmente las herramientas de psicología eran importantes, empezando mi primer negocio, y pues, tú sabes, Ale, cuando empiezas un proyecto, un negocio, traes una cosa en la cabeza y la realidad es totalmente otra, entonces, claro. Y sin herramientas para enfrentar eso, pues realmente fue la ignorancia lo que me llevó ahí, pero todo esto que ocurrió ya fue el resultado de dejar esta creencia que creciera en mi conciencia principalmente, justo 2 años antes, que fue cuando mi papá estaba pasando por esta agonía terrible, muy, muy fuerte. Le tenía una enfermedad. Sí, él murió de cirrosis. Okay. Pero en realidad lo que pasa es que a mí en lo personal era una etapa como muy clave, fíjate, porque toda la onda de espiritualidad y metafísica a mí me atrajo toda la vida. Desde que yo era muy niña, yo recuerdo que, o sea, yo me ponía a meditar y no tenía ni siquiera, no sabía cómo hacerlo, ¿no? Pero me imaginaba, siempre pensé que había algo más allá de lo que se podía ver y sentir y lo que era el mundo. Entonces, en la adolescencia, pues bueno, yo me fui por otro camino, la fiesta, el alcohol, los amigos, los novios, vida pues muy relajienta. Ajá. Y a mis 18 años paso por un evento muy fuerte. Tenía una pareja que llegó a un tema de maltrato físico, algo muy duro. Y entonces, en medio de este dolor que hoy lo agradezco muchísimo, Ale, o sea, hoy yo no lo veo como que, ay, pobrecita de mí, ¿por qué me pasó eso? Al contrario, yo a ese maestro le agradezco hoy mucho y le agradezco mucho ese momento porque fue mi primer punto de quiebre en donde siempre digo, la vida no te deja solo cuando estás atravesando un momento muy difícil o muy doloroso. De una manera u otra vienen los mensajeros, vienen los compañeros, vienen los maestros y vienen los medios y los canales que te van a dar la información que en ese momento ya estás listo para recibir, para acceder a tu siguiente nivel de alma, de evolución. Y eso fue lo que me pasó a mí. A mí me llegó, por ejemplo, de la mano de un libro llamado El Secreto, seguramente lo conoces, claro, la ley de atracción y demás. Y claro, 18 años, muy joven, para mí fue un cambio completo, cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de ver la vida, empezar a agradecer. Y entonces vi el cambio, pero inmediato, vi los resultados inmediatos en todo lo que estaba creando y manifestando en mi vida. Empiezo a cambiar mi ambiente, mi entorno, empiezo esta relación con este príncipe azul, que para mí era como el sueño, manifiesto un trabajo que, digo manifiesto, pero pues en realidad hay muchas maneras de decirlo, consigo, creo, en fin, un trabajo que para mí era como el ideal en ese momento de mi vida. Y incluso, fíjate, una experiencia muy curiosa. Yo tenía desde adolescente el sueño de... ¿Tú te acuerdas que había un programa que se llamaba El Rival Más Débil, que era de concursos? Sí, claro, por supuesto que sí. Bueno, tenía 20 años, ahí me voy a concursar, pero no solamente participé, gané.
En el Y rival era- más débil. Ok. Entonces, era de estrategia y Sí, con claro. fue una experiencia padrísima, pero eso me ayudó más a como elevar mi nivel de seguridad, porque yo era una chava muy insegura, con una autoestima muy baja, con muchas cosas muy revueltas. Y esto me ayuda como a que darme cuenta del poder que tenemos, de que realmente cuando deseas algo y conectas con cierta frecuencia, lo puedes manifestar y pueden pasar cosas increíbles en la vida. Entonces, era una etapa muy bonita que yo ya estaba viviendo. Y en eso empieza la agonía de mi papá. Y yo me acuerdo que me preguntaba, ¿pero por qué justo en el momento en el que mi vida va tan bien, afuera de mi casa, todavía vivía con mis papás, fuera de mi casa todo está yendo tan bien y sentía como que regresar a casa era regresar al dolor, regresar al caos, al sufrimiento, era una realidad muy caótica, o sea, realmente fue un proceso de agonía muy, muy fuerte. Y una tarde estaba en mi oficina esperando que bajara el tráfico de Polanco, de la Ciudad de México, y también no quería ni siquiera regresar a casa, pero me puse a investigar qué significa lo que me está pasando, ¿no? A nivel espiritual, y yo tenía el concepto de karma, pero no lo entendía bien. Y así, esa tarde, buscando en Google karma, causa, efecto, y yo, la verdad, lo que pensé fue, ya me amolé, porque sí, vi vidas pasadas sin entender más, vidas pasadas, causa-efecto. Yo dije, esto es un castigo, una condena, ya no hay solución. E imagínate llevarte ese pensamiento durante los siguientes 2 años, que fue cuando muere mi papá, cuando pasa todo este proceso. Claro. Entonces, sí, o sea, Como bien dices, o sea, te quedas con la información a medias, por eso es muy delicado meterte a leer sin profundizar. exactamente. Porque hay historias que te dicen que tú cargas con las 7 generaciones anteriores, ¿no? Sí. Y que finalmente, bueno, a lo mejor es cierto, pero ¿qué voy a hacer conmigo? Y ahora sí que, ¿y ahora cómo se le hace? Y entonces, Totalmente. ¿qué pasa a partir de eso contigo, Mayeli? Yo caí en una depresión, Ale, porque además era un zumbido en la cabeza todo el tiempo de castigo, karma. castigo, Sí. castigo, Wow. castigo, castigo, castigo. Entonces todo... Después de que venías de lo del secreto. Sí, imagínate, porque aparte Claro. ya tenía cierta apertura, o sea, obviamente sabía que había algo más, sentía, intuía que había algo más. Pues mi sistema de creencias también religioso ya no creía yo en mucho, porque en realidad era como que, bueno, pues ya la iglesia nos está demostrando que también pasan cosas muy oscuras, y era pocos años después de que había salido todo el tema de la iglesia católica y bueno, en fin, sin mayor información, caí en esa depresión tan honda porque aparte yo decía, bueno, Dios, no, ya llegué al punto en el que dije, Dios no existe, y si existe, no me quiere, o se está burlando de mí, o me está castigando. Llegué a mentar, ya sabes qué, al cielo, y creo que son puntos donde ya es una decisión, estás en una línea tan delgada, porque yo sí llegué a pensar y a buscar las maneras menos dolorosas de morir, ¿no? O sea, sí llegué a ese punto y sí puedo entender muy bien cuando una persona pasa por ese punto de llegar a cuestionárselo. Sé lo que se siente estar ahí, de pensar que ya no hay salida, no hay solución, porque aparte para mí en ese entonces, obviamente, empiezas tú mismo, porque realmente eres tú mismo quien genera el caos, ¿no? A lo mejor las demás personas te pueden hacer lo que sea, pero tú eliges realmente cómo interpretar, tú eliges si engancharte o no engancharte emocional, mentalmente con cualquier situación. Tú eliges, o sea, yo no sabía que yo tenía el poder en mí para salir de todo eso, para superar mis emociones, para ver la vida de otra manera. Entonces me empiezo a enganchar en una espiral muy, muy oscura, o sea, y descendente. Era una situación muy fuerte. ¿Caíste en algún tema de adicciones o de...? Fíjate que no, porque eso ya lo había pasado en mi vida y ya había superado eso. Entonces, yo ya no me quería agarrar
de algo externo. Realmente creo que ese punto fue algo muy importante. Si bien sí hubo una ocasión, y de hecho ahí le agradezco infinito hoy a esta amiga que fue como el primer eslaboncito que me llevó a un punto, estando en una fiesta. Yo ya tenía años de no consumir nada, ni ninguna droga, nada. Y estando en una fiesta por una persona que insistió, y yo no lo quería hacer, y al día siguiente traía una cruda moral, pero más bien era como decir, ¿por qué ya perdí mi voluntad? O sea, ya no me siento segura conmigo, ya no, si yo no quería hacer algo, ¿por qué terminé haciéndolo? Entonces, fue una sensación tan fea como de sentir, no estás segura contigo para nada. Le hablé a esta amiga llorando y me dijo, pero mira, Maya, te tienes que comprometer, te voy a llevar a este camino, 4º y 5º paso. Fue como el primer eslabón, fue algo muy fuerte, y de ahí fue empezar a recorrer más, que más bien a lo que me hice adicta a raíz de eso, que yo ya, en este punto, Ale, cuando yo dije, ok, no le voy a hacer daño a mi vida, no voy a tomar una decisión tan egoísta, pero tampoco me voy a quedar aquí donde estoy, ¿no? Porque esta realidad no es para mí. O sea, algo me decía adentro que no era una realidad justa para mí, ¿sabes? Entonces, obviamente vas transformando poco a poco y vas encontrando las respuestas poco a poco. Así fue como empiezo en este camino y me vuelvo más bien una junkie, pero de conocimiento, de espiritualidad, de sabiduría, y empieza a llegar a mi vida la Kabbalah, empiezo a estudiar gnosticismo, chamanismo, budismo, pero yo era de devorar libros. O sea, en los puntos más densos de esta depresión, que no podía ni siquiera levantarme de la cama, prepararme un huevo de desayunar, yo me acuerdo que me la pasaba leyendo para tratar de entender mi mente y mis emociones. ¿Tú estabas leyendo solita? Sí, solita. Solita. Y hablaste hace un ratito de un 4º y un 5º paso. Sí. ¿Qué es eso? Alcohólicos Anónimos, ¿te acuerdas que tiene, pues todo el programa o la metodología de Alcohólicos Anónimos son 12 pasos? Okay. El 4º y 5º paso son los que hay mucha gente que recorre o transita estos pasos porque son los más confrontativos. De hecho, el 4º paso me parece que es hacer como una confesión de tu vida, y el 5º es decirlo a alguien. Si mal no recuerdo, tiene muchos años esto, y no estoy tan metida en el programa de 12 pasos de AA, pero recuerdo que era durante 6 semanas estar acudiendo a juntas donde estás escuchando a gente que está contando su testimonio de vida, cosas muy fuertes, y cuando tú de pronto escuchas cosas tan fuertes y en ese estado de donde estás tan nublado mentalmente y emocionalmente y todo, es como, ay, o sea, si lo mío no está tan grave. Exacto. Empiezas a pensar eso, pero también hay cosas en las que te identificas y dices, no, esto me hace sentido, entonces te empiezan a abrir. O sea, yo creo que es esos puntos donde el ego, la capa del ego está tan fuerte, ya no puedes conectar con nada. Eso. Sí. Y estos son como, haz de cuenta, como si fueran taladros que te empiezan así a perforar, pero progresivamente. Para mí eso fue 4º y 5º paso. Y es una preparación de 6 semanas donde dices, flojera ir a las juntas. Le agradezco mucho a esta persona que me llevó, y al final te llevan a un retiro. En ese retiro viví mi primera experiencia, digamos, como fuera del cuerpo, literalmente, porque son 3 días, 2 noches, 3 días sin dormir. Entonces, obviamente, entras en un estado alterado de conciencia sin dormir. ¿Y te mantienen? Te mantienen escribiendo y sacando. Te mantienen en trabajo de sacar, depurar. Y para mí fue, cada quien vive una experiencia distinta, ¿no? Cada persona pues va a experimentar o le va a llegar lo que le tiene que llegar. A mí, en mi caso, fue como la primera vez que me experimenté fuera y fue una experiencia como que dices, ¿qué es esto, no? ¿Qué hay? Pero por lo menos me sentí como si hay algo más. O sea, sí
no te puedo decir que fue como el wow, el antes y después. Para mí no fue... hay gente a la que sí le ultra transforma la vida y después se convierten en madrinas, padrinos. Claro. Y acompañan a través de ese proceso y esa metodología a otras personas. Para mí en ese momento no lo fue, pero sí fue un cambio, sí fue un primer escaloncito hacia algo más. Y yo seguí explorando por otros caminos. Entonces 2014 ya fue un año de, entre toda esta búsqueda, empezar a practicar, empezar a probar otras cosas. Y así fue que empecé a estudiar programación neurolingüística, hice un Master Practitioner en programación neurolingüística. Fue como paulatino, fue poco a poco. Pero sí existe algo de lo que vamos a platicar hoy, que son los saltos cuánticos. Y para mí mi salto cuántico fue entre 2015 y 2016, que fue cuando ya, o sea, yo en 2016, una realización muy bonita, una plenitud increíble que estaba experimentando, porque era otra, es que hasta físicamente en mis redes sociales están así el antes y después de, llegué a pesar 15 kilogramos más, tenía un problema hormonal, súper fuerte, todo estaba así, patas para arriba, relación, todo. Antes de irme al salto cuántico, Sí. Mayeli, compártenos en ese momento que tú estás hablando, cuando estás los 3 días sin dormir, que te pones a escribir, ¿qué pasó con Mayeli exactamente en el momento en el que siente que su cuerpo, es que no quiero decir se despega? ¿Qué pasó contigo en ese momento? No es que haya pasado no lo sentí como algo raro. Yo creo que estaba ya tan... Estás Desasada de las 3 o sea, días. Hace cuenta que estás así como ya... Entonces sí has llegado a sentir un punto de cansancio que dices, donde sea caigo, Ajá, así, ok. así. O sea, como que ese era el estado y ya... Pero que no sea era que un tema de despegarte, sino era simplemente un cansancio. No era que, no es que hubieras visto una Mayeli fuera de... No, sí. Sí fue o sea, sí llegué a, es como un sueño, haz de cuenta, como un recuerdo que tengo como si fuese un sueño de haberme visto fuera de mi cuerpo. Como un sueño. Como un sueño, exactamente. Es una visión fuera de Y ahora sí, como si fuese un sueño. Cuando tú, ¿en qué momento interpretas que tú das este salto cuántico? En 2016, cuando ya de pronto, no sé en qué momento, me di cuenta de que amaba a la persona que veía en el espejo, me encantaba la persona que veía en el espejo, estaba orgullosa, me dan ganas de llorar, pero me sentí orgullosa de esa persona que veía en el espejo. ¿Y no sabes en qué momento fue? Sí, fue obviamente después de un proceso, pero donde yo me puse las pilas en todo. Eso, claro. O sea, me costó, por eso me dan ganas de llorar, porque me acuerdo y digo, mi trabajo me costó, claro, fue mucho. Sí. O sea, fue mucho... darle y darle, sobre todo porque cuando hay un proceso de transformación muy fuerte, la mente y la adicción al dolor es lo que te jala, o sea, es lo que te vuelve a traer. De pronto empiezas a ver un poquito la luz, empiezas a encontrar un camino, herramientas, y ya las viejas resistencias, los patrones, las dependencias, las adicciones. A ese punto quiero. Sí. Tú hablabas de que antes de caer en este proceso de depresión, con todo lo de tu padre, con todo lo de este gran príncipe, con todo este tema de manifestación, de cambio de actitud, de gratitud, tú habías logrado dar una vuelta y decir, sí se puede. Y de repente, nuevamente caes en esto. Sí. Que esto es algo muy frecuente en todas las personas. Sí. O sea, todas las personas vivimos estos procesos donde ya te sientes bien, y de repente volteas y otra vez estás sumergida. ¿Por qué crees que suceda esto? Es algo que hasta que nos vayamos de este mundo, y eso lo aprendí en mi camino espiritual de la sabiduría cabalística, porque gracias a la caída es que te puedes levantar mucho más fuerte. La caída es un proceso espiritual necesario para la evolución. Y claro, no se trata de que te caigas, más bien lo que determina la fuerza que tienes espiritual, mental, como persona, no es si te caes o no, es que tan rápido y con cuánta fuerza te puedes levantar. Eso es lo que se saca y para lo que realmente es la caída. Entonces,
realmente no hay que tener miedo a equivocarse porque caídas vamos a tener. Te vas a equivocar, es parte del proceso de la vida. Claro. Pero qué tan rápido salgas, qué tan rápido superes la culpa, el dolor, aprendas del error y te fortalezcas a decir, a ver, obviamente hay de caídas a caídas, ¿no? Y ya cuando tienes conciencia, una caída te cuesta más, porque dices, ya lo sabía. Entonces, la consecuencia puede ser más dura a nivel energético, a nivel emocional, pero entonces ya vas con más fuerza sabiendo que, ok, hay caídas que sí puedo evitar porque ya lo aprendí, no tengo por qué caerme si ya conozco que ahí me caigo. No voy a volver a pasar por el mismo lugar. Por ejemplo, un ejemplo así que tenga que ver con eso. O sea, si ya sé que no debo de hacerlo, ¿por qué vuelvo a caer ahí? ¿Mío o lo que general, pasa mucho en general? Puede ser tuyo, digo, lo que tú quieras, pero ¿por qué pasa esto donde ya conozco, tengo conciencia de que si vuelvo a drogarme, sí, va a ser muy difícil que vuelva a salir? ¿Por qué vuelvo a tocar la droga? Yo creo que es muy personal, eso depende mucho de la persona, depende mucho de la convicción que tenga la persona también de por qué salió de ahí, lo que vivió la persona y por qué vuelve a caer. Hablando desde mi experiencia personal, creo que una de mis peores caídas, no la justifico, pero fue querer cerrar los ojos, querer evitar un siguiente nivel, que fue cuando ya empecé. Bueno, es que en mi caso, pues yo soy canalizadora, entonces el proceso de canalizar es proceso de abrir tu mente a recibir cosas que no vienen de ti, que vienen de algo superior, y en ese proceso entran muchas cosas en juego, y para mí fue como que dije, no, ya no puedo con esta información, no quiero, y volver a caer en el patrón de relacionarte con gente que no sabes que no te conviene relacionarte, y decir y tratar de cerrar los ojos y decir no pasa nada, conmigo no va a ser así, pero puede ser en cualquier tipo de escenario, de patrones, como cuando ya rompiste un récord o una meta, a lo mejor en ejercicio o en dieta. Uh-huh. Y bueno, ya alcanzaste tu meta, llegaste preciosa para ponerte ese vestido que te querías poner, ¿y por qué pasa la fiesta o el compromiso y otra vez vuelves a caer en la comida chatarra, en el pan, el dejar el hábito del ejercicio? Si ya sabes que tienes ese potencial, sí. Ya con todo el estudio, con toda la experiencia que tú tienes hoy, ¿qué crees que es lo que debe de pasar en el ser humano para decir, a ver, porque algo que aprendí con una nutrióloga que decía que no hay que decirle la dieta, porque al hablar de dieta es porque te subalimentas, ¿no? Entonces, la pregunta sería contigo, a ver, Mayeli, pasa esto que es real. Sí. Tengo una boda y entonces voy a cuidarme para poder reducir a la talla que yo estoy buscando, y entonces, y cuando termina eso, otra vez vuelvo a las malas andanzas y como carbohidrato y como pastas y como malas comida chatarra. Sí. ¿Qué tiene que pasar en ti para que realmente tomes esa conciencia y digas, si no era el evento, soy yo? Exacto. Creo que dicen, y esto lo enseña Tony Robbins, el ser humano cambia por dos razones, o por deseo o por dolor. A veces somos tan adictos al dolor, pero además el cerebro inconscientemente siempre va a elegir huir del dolor y acercarse al placer. Uh-huh. Pero como no nos enseñaron y estamos programados a pensar a muy cortito plazo, a pensar en sobrevivir, y no nos enseñaron a pensar a largo plazo y relacionar placer a largo plazo con un resultado a largo plazo. Realmente buscamos el placer a corto plazo, y esto creo que tiene que ver con dejar de ver el potencial que tienes, cerrar los ojos al potencial que tienes realmente, porque cuando te ves, ok, ya alcancé esta meta, llegué, me puse preciosa para este evento, ¿y luego qué? ¿Pasó el evento? Pero si tú piensas, pasó este evento, pero viene algo más, viene algo más a mi vida. Entonces, es realmente la visión de hacia dónde quieres ir, cuál es tu potencial. Y si fuéramos más conscientes o creyéramos más o supiéramos más bien
que nuestro potencial es ilimitado y que lo que alcanzaste ayer, hoy puede ser 10 veces más y 10 veces más. Y la gente que realmente he visto muy exitosa que lo logra es la gente que tiene un deseo gigante. Es la gente que dices, ¿de dónde saca el motor? Es exitosa, logra. Y todos los días quiere más, todos los días quiere más. Es algo muy bonito que a mí me enseñó la Kabbalah, porque en otras filosofías escuchas que no, desapégate y el deseo es lo que te lleva al mal. Y la Kabbalah a mí lo que me enseñó fue esto. El deseo es lo único que te pertenece. Tu deseo es lo único y es lo que tú tienes como misión venir a expandir y te enseñan a expandirlo. Porque hay dos tipos de deseo. Un deseo que es a corto plazo, el deseo egoísta, el deseo que piensa en sí mismo, y existe el deseo que es para compartir, que piensa a largo plazo, que es mucho más inteligente. Es el deseo de tu conciencia superior. Entonces, creo que más bien esta es la razón por la cual muchas veces caemos así, porque dejamos de ver, nos desconectamos de ese potencial futuro y además no aprendemos técnicas que existen hoy muy poderosas para empezar a condicionarnos de una manera diferente. Estamos programados para sobrevivir, no para ser exitosos. Pero hay maneras de cambiar esa programación y es algo muy fácil realmente. Son herramientas muy prácticas que funcionan. ¿Podrías compartirnos algunas de esas prácticas? Sí, claro que sí. Porque ahorita me voy a ir a algo también muy interesante. Sí. A ver, ¿cuáles son estas acciones prácticas que te llevan realmente a enfocarte en lo que te va a costar, en lo que va a haber dolor de por medio, pero que te llevan a un objetivo por mucho más para qué que por qué? Existe una técnica poderosísima, Ale, qué bonita pregunta. Esta yo la aprendí de Tony Robbins y sí, me transformó y rápido. Claro que siempre tenemos cosas que seguir transformando. Esto se llama neuroasociaciones y sirve para superar adicciones, sirve para conseguir metas y trata de que, por ejemplo, tienes la meta de, regresando al ejemplo del ejercicio que me encanta porque es muy práctico y muy medible. Tienes la meta de alcanzar cierta talla, cierto porcentaje de músculo. Porcentaje de grasa. Para que tú logres esa meta, tienes que dejar atrás ciertos hábitos que el cerebro asocia como dolorosos. Tal vez pasar un poco más de hambre, tal vez dejar las conchas, las donitas, las cosas que te gusta comer, levantarte temprano, hacer ejercicio. El cuerpo pues va a doler, el músculo necesita desgarrarse para poder crecer y es un proceso difícil que si lo asocias con dificultad el cerebro va a decir no y te va a jalar una resistencia e inconscientemente todo tu sistema inconsciente, tu cerebro va a trabajar para decirte no es el día que hagas ejercicio, hoy es el día para que rompas la dieta, hoy es el día para que no hagas nada de lo que te propusiste hacer. Y va a asociar placer a comerte la conchita, que te quedes en casa, a dormir un ratito más, a que mejor te vayas de fiesta con los amigos en vez de hacer tus disciplinas. Sí, claro. Entonces, esta técnica de neuroasociaciones lo que hace es que empiezas a asociar placer a través de entrar en un estado interno que, lleva sus pasos, pero entras en un estado interno mental y emocional donde digamos que reconfiguras esa programación que hay inconsciente y ahora voy a asociar placer a levantarme temprano, a hacer ejercicio, que me duele el cuerpo, los músculos, porque sé que me ejercité padrísimo, a que elegí nutrirme en vez de, y es más, funciona tan bien, que te puedo decirle que yo desde que lo empecé a hacer, ya me sabe mal la comida chatarra, lo que disfruto es la comida sana. Claro. Hasta la comida te sabe diferente, es algo increíble. Y asociar mucho dolor, pero tienes que asociarle todo el dolor del mundo a fallarte. A ser impuntual, a dejar tus disciplinas, a levantarte tarde. Todo lo que era esa versión de ti, eso se queda atrás. Y tiene que ver también con un tema de que vas transformando realmente tu identidad. Porque este proceso te lleva a que
pasamos a veces mucho tiempo, muchos años, diciendo, es que yo soy así, ay, es que yo soy bien indisciplinada, ay, es que yo soy bien torpe, ay, es que, y ¿cómo es este lenguaje? El poder de la palabra, claro. De hecho, hay un podcast que grabé con un chavo que se llama Eder Campos, que admiro muchísimo, que él te habla precisamente del poder de la palabra. Me encanta, ¿no? Eder, sí. De cómo todo lo que sale de tu boca, todo lo que sale tal cual de tu boca, realmente tú lo vas convirtiendo en una realidad, porque eso es lo que se va yendo a tus creencias y a tus acciones, ¿no? Y entonces aquí, Mayeli, cuando tú hablas de esto, tú hace un ratito decías que tú eras canalizadora. Sí. Primero, ¿cómo te das cuenta que tú eres canalizadora? ¿Y qué es lo que tú aportas en la gente cuando te conviertes en canalizadora de? Claro. Bueno, la historia de cómo me di cuenta de que soy canalizadora es un poquito más larga y tiene que ver con el terremoto que sucede en México, en la Ciudad de México en 2017. Ok. Yo nací en 1987, pero bueno, pues sabes que el terremoto de 1985 fue algo que marcó toda una generación, todo un país. Sí. Tú naces en el 87. Yo nazco 2 años después, en el 87. Pero en 2017 a mí me tocó por primera vez entrar como en un estado alterado de conciencia que yo no entendía. Yo simplemente hace cuenta que un día, que fue el 5 de septiembre, recibo una información de mi papá, imagínate que durante 12 años yo me quedé, este evento que ya les compartí, que me pasa con esta persona a mis 18 años, yo me quedé pensando que mi papá no había hecho nada, que no me había defendido. Y justo ese año, en 2017, unos meses antes del temblor, algún evento que pasó, que yo ya venía pues de trabajarme mucho y demás, pero pasó un evento en el negocio que tenía y me sentí como que tan sola, tan desprotegida otra vez. Y me acuerdo que rezando dije, pídele ayuda a tu papá donde sea que esté en algún lugar, te va a ayudar. Y me viene otra voz del ego que me decía, uy, si ni vivo te ayudo, ¿tú crees que muerto lo va a hacer? Horrible, Ale, yo me estaba así revolcando del dolor. Y resulta que el 5 de septiembre, por ayudar a un amigo, azares del destino, me reúno con quien era su mejor amigo desde la adolescencia. ¿De tu papá? De mi papá. Nos vamos a desayunar, estábamos viendo un tema para ayudar a un amigo con su proyecto. Mi amigo es artista y él tiene mucho conocimiento en el mundo del arte y demás. Y en este desayuno sale esto que yo considero que fue una revelación y me dice, tu papá te amó tanto y estaba tan orgulloso de ti y tú no sabes cuánto le dolió que él iba a hacer algo fatal. Y yo le dije, ni se te ocurre, porque además también es muy místico y también estudioso de la Kabbalah, en fin. Y que le dijo, mira, compadre, ¿tú te atreves a hacer algo así? Y no sabes el karma que puede ser para ti, para tu familia. Ya, deja las cosas como están. Lo que pasó, ya pasó. Él quería hacerle algo a la pareja que te agredió. Y gracias a Dios no lo hizo, pero a mí cuando me lo confiesa, imagínate, 12 años después. Y además después de 2 meses después de que a mí me había... se enteran de que eras agredida físicamente. Sí, fue algo muy fuerte para todos. Fue algo muy duro. Pero pues yo en ese entonces, te digo, yo me sentí como que, pues no, mi papá realmente no hizo mucho, ¿no? O sea, como que cada quien se cerró. Cada quien se cerró en su dolor, no hablábamos del tema, no... Y fue como durante 12 años pasar y cargar con esa soledad de que pues, mi papá fue como indiferente hasta cierto punto a lo que me sucedió. Y no era así. Y lo que pasa es que a mí me cae el 20, ya 12 años después, ya tenía 30 años, o a punto de cumplir 30 años, cuando me enteró y fue otra vez, ¿no? Otra perforación a ese ego. De decir, pues claro, o sea, tú estabas tan encerrada en tu dolor en ese momento que ni siquiera te pusiste a pensar lo que ellos estaban pasando, cómo les estaba doliendo a ellos. Claro. No hubo un acercamiento y bueno, lo que pasa es que tampoco podemos juzgar a nuestros papás, o sea, ellos no tenían las herramientas que tenemos hoy, ¿sabes? Ellos no tenían el acceso a un psicólogo, el acceso que tengo hoy. Y me dijo algo tan bonito esa vez
este tío, el que es, le digo tío, mi tío Chava, que me dice, fíjate cómo lo bendecida que eres hoy. Nosotros a tu edad, refiriéndose a él y a mis papás, no teníamos lo que tú hoy tienes. Estábamos buscando lo mismo que tú, pero en otros restaurantes que cuestan carísimos. Y lo que tú hoy tienes, este restaurante, no solamente no te va a costar, te va a dar todos los regalos y todas las bendiciones del mundo, porque esta información era para hace no mucho, ni siquiera 40 años. Hombres judíos mayores de 40 años, ni siquiera mujeres. Ciertas logias tenían acceso a esta información durante miles de años. Fueron perseguidos. La Inquisición perseguía a quien poseía esta información. Y hay de ellos donde se les ocurriera compartirla. Entonces, hoy que tenemos acceso a estas herramientas, a esto es wow. O sea, es que para mí es mi misión compartirla y seguirla difundiendo y sobre todo ser un ejemplo de ello. Y en este año 2017, justo cuando pasa este evento, salgo del restaurante con mi tío y estoy escribiendo, de hecho, todo un libro que espero ya empezar a publicar pronto porque justo es aquí comparto que estos eventos que se han repetido en estos años traen un mensaje espiritual bien profundo y también lo que estaba ocurriendo a nivel cósmico en todos los eventos. 1985, 2017, 2021, 2022. En todas estas repeticiones de temblores, tanto el 7 como el 19 de septiembre, ha habido algo fuerte pasando a nivel macro para un movimiento que estamos por atravesar, que es el cambio colectivo de conciencia. Yo en ese entonces pues no sabía todo esto, me empieza a llegar la información así. Creo que derivado emocionalmente de haber liberado esto ese día, fue como, no sé, algo internamente muy, muy sanador. O sea, fue como tan liberador que ese día en la noche, yo me acuerdo que estaba cansadísima. Y de estar tan cansada físicamente, tratando de dormir, empiezo a recibir mensajes, información, escuchar una música que no venía de ningún lado, no se reproducía de ningún equipo, al menos en este plano físico, a percibir olores y a ver. Y dije, ya me quedé loca. Y fue otro proceso que ya te contaré en otra historia. ¿Pero qué empezaste a ver? Empecé a ver colores que van más allá de este mundo, muy brillantes, formas. Ese fin de semana yo había conocido a una amiga de mi mamá que tiene mi misma edad. Ella es invidente y mi mamá ya me había platicado mucho de ella porque además es una chica admirable, invidente, pero ve por su familia, trabaja, o sea, es como, invidente y es el pilar de la familia, ¿no? Uh-huh. Y yo así de, wow, qué grandeza, la conocí ese fin de semana y yo no podía de ver su energía y de decir, sabía en ese entonces que ella iba a abrir, estaba en un proyecto de hacer una fundación para llevar equipos especiales a invidentes y yo, Erika, cuenta conmigo lo que necesites, o sea, de esas conexiones que te marcan y te dejan algo muy fuerte en la vida. Y justo cuando a mí me estaba llegando todo esto, yo, no, en esta resistencia de no quiero ver, me estoy quedando loca. Porque muchas personas que pasamos por procesos así, saben lo que se siente, ¿no? Este proceso que le dicen el despertar espiritual, que te arrolla de pronto la vida, es un sube y baja de muchas cosas y de pronto una experiencia tan fuerte de no entender qué ves, qué sientes. Yo percibía que el sonido de la electricidad a través de las paredes, o sea, se amplifican los sentidos y se amplifican los sentidos que van más allá de los 5 sentidos que normalmente usamos. Y en esta negación de no quiero, me acuerdo que me arrodillé, me puse a rezar y en eso como que me vino una visión de esta chica Erika. Y la veía gigante, así enfrente de mí, y algo como que me decía,
si ella fue capaz de quedarse, de elegir la ceguera para hacer su misión en esta vida, del nivel del ego que tienes tú, que se te está dando a ver y no quieres ver por miedo. Y ahí fue cuando dije, no, ya. Y pues me llega la información muy fuerte, porque además son como descargas eléctricas muy, muy, muy fuertes. Yo recuerdo que el cuerpo de pronto se me acalambraba y tenía mucha, o sea, como ganas de bailar para que se me quitaran los calambres. En fin, es una experiencia que cuando te llega así de tan fuerte es muy impactante. Hay gente que lo puede vivir en un estado alterado de conciencia a través de una planta maestra, a través de ciertas ceremonias. A mí en ese momento pues me llegó sin más que la energía de la tierra, que yo creo que se estaba moviendo, el tema de mi papá, las cosas para las que la vida me estaba preparando. Y fueron 7 días que estuve en este estado donde yo me sentía como niña chiquita. Todo lo que de niña no sentía que tenía ese poder, esa capacidad, era como un adulto viviendo 7 días. Y sí se manifiestan cosas muy impresionantes, porque yo pensaba en una persona y esa persona me hablaba. No sé, de pronto estaba en un lugar y, me hace falta no sé qué, y llegaba la persona, oye, fíjate que empiezan a pasar una serie de sincronicidades muy fuertes, y eso me pasó durante esos 7 días. Pero una de las experiencias más fuertes, que esta me pasa con un primo, yo creo que fue la preparación a lo que venía para el 19 de septiembre. Iba a ver a un primo que... Bueno, voy a resumir esa historia porque hay temas de su vida, pero nos íbamos a encontrar para comer, para celebrar su cumpleaños, el 13 de septiembre, y de pronto me habla y yo estaba haciendo 1000 cosas y apurada, pues entre tanta energía de pronto estás como que no entiendes, estás entre una realidad, otra. Y me dice mi primo, en los mensajes alcanzó a ver el último que decía, estoy en la delegación, estoy en el MP. Vivíamos en ese entonces en Naucalpan, yo vivía en Lomas Verdes. Y yo dije, ¿qué hizo? Pues, ¿qué hiciste? Nada más le puse, ¿qué hiciste? Que no lees, que te acabo de decir que que salvé a un chavito que se estaba suicidando en un puente. El chavo un chavito como de 17 años ya se había colgado. Mi primo estaba haciendo tiempo en lo que yo llegaba. Habíamos quedado en irnos a comer juntos, haciendo tiempo, y de que se salió a comprar unas cosas. De pronto voltea, ve que una bola de gente y policías estaban ahí, pero no hacían nada más tenían al chavo así como agarrado de las manos. Y este superhéroe, que digo yo, bueno, también, igual que cuando te decía tu mamá que si uno se avienta, ahí vas tú y te avientas, ¿no? Pero, bueno, pues mi primo está físicamente muy fuerte, también hace mucho ejercicio y demás. Se avienta el puente, rescata al chavito, lo echa del otro lado, y entonces le piden que vaya a hacer su declaración a la delegación. Y lo acompaño, yo ya lo alcancé en Ministerio Público. Mientras hacía su declaración, yo estaba muy orgullosa de él, porque aparte habían pasado ciertas cosas en la familia, entonces yo mandándole los videos a la familia de miren cómo puede ser un superhéroe, qué tal, y todos llorando y no sé qué. Y de ahí nos empezaron a pasar una serie de eventos, sincronicidades muy curiosas. Hoy yo atribuyo eso a que sí son fuerzas que se manifiestan y a veces hasta te hacen reír. O sea, es que estos son cómicos. Hay quienes les llaman ángeles, hay quienes les llaman extraterrestres. Hablas de que eso fue una preparación para el 19 de septiembre. Sí, ¿por qué? Bueno, este primo que te cuento venía también de temas de adicciones, y supe alguna vez que la manera de superar las adicciones es cuando pones tu vida al servicio de otros o cuando voluntarias y demás. Sí pasa algo a nivel del alma que cuando te pones al servicio de otros ya no necesitas, o sea,
Y realmente la dependencia a las sustancias se puede cubrir. Haciendo este voluntariado. Sí, porque hay algo que alimenta el alma más fuerte, muy bonito, y es el corazón. Yo en ese entonces no sabía lo que ahorita te voy a compartir. De esto me entero 2 años después, a través de un libro que se llama El retorno de las águilas y los jaguares, de Antonio Velasco Piña. Yo veo que a mi primo en ese momento se le despertó, digamos, una sed de ayudar, de ver por los demás. Y resulta, porque además es súper amiguero, que el 19 de septiembre, bueno, yo el 20, sí, entre el 19 y 20 de septiembre fue de los primeros que organizó, vámonos, y con un equipo de amigos que eran alpinistas y con equipo también para meterse entre los escombros, rescataron gente. Entonces, todos esos días mi primo estuvo en trabajo de voluntariado que requería la ciudad, como estuvieron miles o millones de personas, sí. No sé cuántos, pero para mí era como wow, porque además me mandaba a mi primo, se hace cuenta que a él se le activa este tema y era como un superhéroe literal. Sí, sí. Y el 19 de septiembre era como que, ¿sabes? Como que yo lo veía a él tan pleno, tan lleno, tan activo, tan feliz viendo, rescatando niños, gente debajo de los escombros. Me mandaban las imágenes, los videos y yo llorando así de wow. Y ahí me di cuenta de que la vida él lo estaba preparando, porque de una manera u otra, yo te estoy hablando de una experiencia micro, mi vida, y que la hice consciente. Pero seguramente esto pasó, y por eso lo narro en el libro, porque sí, estoy segura de que pasó en las historias de muchas personas que de pronto dices cómo se van entrelazando ciertas cosas para llegar a ciertos puntos. Claro. Creo que para él fue como el despertar de, mira, y además le toca en el entorno justo yo en este estado alterado de conciencia, alimentando más el tema de que no, es que, wow, tienes una misión súper importante y por eso te pasó esto. Y resulta, yo termino este estado alterado justo ese día, el 13 de septiembre en la noche. Al día siguiente me desperté y fue como que después de recibir tanta información durante esos 7 días, yo me desperté y dije, es una locura lo que viví. No, como que de pronto hace cuenta que bajé a la realidad común, a la frecuencia anterior. Fue como que qué locura. Y días después viene el terremoto. Entonces, cuando viene el terremoto fue como entre que bajé y después pasa otro evento, pero yo ya no lo entendía completamente. Yo nada más veía que toda la gente a mi alrededor estaba en un despertar como el que yo viví, pero yo lo viví días antes y la gente lo estaba viviendo no como lo viví yo, porque a mí no fue por una catástrofe, no fue por un evento así. Lo vi a la gente que estaba reaccionando instintivamente a la amenaza externa que era el evento. Claro. Y ya obviamente de estudiar Kabbalah, pues había escuchado a los maestros que decían, ¿para qué existen las catástrofes naturales? Porque sí, despiertan al alma. Digamos que nosotros somos como receptores de energía. Entonces, este deseo es un recipiente. Por eso nuestro trabajo es hacer crecer este recipiente, porque en medida de que tengas una mayor capacidad de contener energía, de que crezca, y la vida lo que quiere es darnos esta energía realmente. Claro. Pero a veces está tan cerrado este contenedor. Y cuando está cerrado es cuando ves que la gente está en separación, que hay odio, que hay juicio, que hay estos choques como los que ahorita están ocurriendo también en Ciudad de México, y por eso creo que ahorita es muy importante compartir este tema para que nos acordemos de que no somos diferentes, que recordemos que en 2017 no veías diferencia, era tu hermano el que estaba ahí y que requería tu ayuda y éramos unidad. El alma es unidad, entonces... ¿Pero por qué hablas de lo que está sucediendo en Ciudad de México? Pues ahorita con el tema de gentrificación, por ejemplo. Ah, ya, ok. No, lo que está sucediendo ahorita de que ves que, aunque no sea toda la población, pero hay choques muy fuertes de creencias y de ideologías, y cuando me refiero a fuertes es unos por superioridad
porque todo el mundo se cree superior, ¿no? O moral, o de alguna manera, o económicamente. Pero entonces, ¿sabes? Esta narrativa de somos chairos, fifís, son chairos, crea una separación psicológica infinita. Y energética muy ruda. Y eso es lo que no debemos permitir, Ale, porque sí, México tiene un llamado a un despertar de conciencia, y esto te digo que me llega ya la información de la lectura de estos libros. Este maestro que se llama Antonio Velasco Piña, fíjate, antes de despedirme yo de este tío, el 5 de septiembre, él me dice, tienes que leer un libro que se llama La mujer dormida debe dar a luz. Precioso, es un libro de un... ¿Lo has leído? No, no lo he leído, un autor, no. te lo voy a regalar, que Gracias. se llama Yocuan. La mujer dormida es el volcán Iztaccíhuatl y es el símbolo de la energía femenina. Bueno, pues voy a spoilearles un poquito el libro, el final del libro, pero realmente es una autobiografía. Esta persona que escribe este libro era de la primera generación de historiadores de la UNAM, por ahí del 50 y tantos. Llega a un punto en el que dice, ya no creo en la historia, porque pues al final la historia es una narrativa de quien la vive y no es la realidad. Entonces conoce a un alemán que era el alemán había trabajado con... Tenía mucha información, porque además en el libro también pues se revela que la búsqueda de Hitler era política, la búsqueda de Hitler era espiritual. Él se quería meter a China, porque en China está el Tíbet, y en el Tíbet resguardan una sabiduría que se llama Bon, que yo me imagino que esta debe ser como un tipo Doctor Strange. ¿Has visto la película de Doctor Strange? No, tampoco. Una locura increíble, pero quienes en el auditorio la hayan visto, y si no, de las películas más hermosas de Stan Lee. Y aquí guardan una sabiduría que se llama Bon. Por eso se quería meter, pero este alemán tenía un conocimiento y una información espiritual de otro mundo, y para esa época, imagínate. Empieza a instruir a Yocuan, que era historiador, en ciertas artes para entrar en estados alterados de conciencia, y entonces, digamos, como meterse en las escenas de la historia y sacar otra información. Y bueno, se va al Tíbet a estudiar por 7 años. Ahí le hacen saber que viene lo que está ocurriendo hoy en el mundo, porque estamos realmente en una mudanza a nivel energético. Astrológicamente es el fin de una era que fue la era de Piscis, que empezó con Jesucristo, y el inicio de la era de Acuario, que empieza en el año 2021, después de todo lo que pasó en pandemia. Esto es astrológico. Y además de otros movimientos de más de 26,000 años, en fin. A nosotros nos tocó una de las eras más interesantes a nivel espiritual, astrológico y de transiciones a la ciencia, medicina, política, sociedad, religión. Todas las estructuras se están cayendo, todo se está transformando, y es aceleradísimo el cómo vamos. Pero este cambio de esta mudanza que nos tocó a nosotros vivir, que es el cambio de absolutamente todo. En el Tíbet se lo comparten a Yocuan, que ya estábamos a punto de hacer este cambio a la humanidad, porque es una era dorada muy bonita que se anuncia y se espera, pero pues obviamente es paulatino, cada quien lo va a vivir de una manera distinta, y si tienes estas herramientas en tu vida, la puedes empezar a manifestar hoy, la mejor realidad. Si no las tienes, pues la vida nos está metiendo una presión durísima, entonces por eso vemos tanta polaridad en el mundo, o cosas y una línea muy delgada entre esta narrativa de amenazas externas, políticas, tú sabes de lo que hablo, y a la vez también oportunidades increíbles de transformación y de vivir realidades preciosas para el mundo. A Yocuan se pregunta en el Tíbet, ¿dónde va a surgir este cambio colectivo de conciencia? Y fue muy frustrante para él, porque lo único que le aparece después de no sé cuánto tiempo de una meditación muy intensa, y le aparece un pergamino, y lo único que decía es, la mujer dormida debe dar luz. Se regresa a México muy frustrado, porque dice, ¿cómo pasé 7 años para que me den esta respuesta? Y cuando viene bajando en el avión, voltea a ver los volcanes y dice, la mujer dormida es en México. Y entonces
De ahí, bueno, ya viene una serie de profecías reveladas, que estas vienen desde tiempos ancestrales y hay mucha información acerca de esto, de por qué México es el punto central para hacer México es como un catalizador energético. Sí. Pero lo más bonito es el corazón de los mexicanos. Ya en la literatura de Antonio Velasco Piña, él narra algo que cuando yo lo leí dije, esto es literal la visión que yo tuve en 2017, pero lo estoy leyendo de alguien que lo vivió en 1985. Y ahí cuenta que cuando hubo una experiencia que me dio mucha curiosidad, dice que cuando ya fue el terremoto y todo, de pronto los líderes de seguridad mandan a cerrar la ciudad de las zonas como Nezahualcóyotl, Iztapalapa, y dicen, sí, porque aquí viene la gente que hace rapiña y los delincuentes y bandidos, y entonces, cuando mandan a cerrar estas zonas, ya para los jefes de seguridad había sido muy tarde, ya se habían metido todos, pero para su sorpresa se habían metido de rescatistas, de topos, a hacer labor de brigadas, estaban ayudando. Y cuenta, el retorno de las águilas y los jaguares es el espíritu de los guerreros jaguares y águilas que dice, tenemos latente y se activa cuando está una amenaza así externa, cuando algo atenta a la vida, pero también es nuestra misión no necesitar una catástrofe natural o un factor externo para poderlo activar. ¿Y por qué supe que esto estaba pasando en 2017? Porque justo el 19 de septiembre en la noche era la entrada de Rosh Hashanah, que es para los judíos el año nuevo. Para los cabalistas no es solamente una tradición o una cena bonita, es una apertura cósmica, es un nuevo software, digamos, disponible, y 2017 fue un año muy importante para este proceso de transformación que obviamente van sucediendo décadas, van pasando eventos. Y lo bonito, pues, es que en ese estado las vasijitas estaban abiertas porque como consecuencia del temblor, pues todo el mundo estaba fuera de sí, viendo ayudar a los demás, aportando en unidad. E imagínate una frecuencia tan bonita bajando del cosmos que está disponible para todos, pero no puedes recibir porque está cerrada tu vasija, y las vasijitas abiertas. Y yo viendo todo desde esa visión. Claro, y eso es lo que escribo. Claro. Sí. Qué bueno. Además, te voy a decir una cosa. Bueno, creo que esto está para muchísimo, Mayeli. Y algo que con lo que me gustaría cerrar es, hoy, después de todas estas vivencias que tú has tenido, hoy tú te dedicas a ayudar. Tú te dedicas a entender muchas de estas situaciones a la gente. Me gustaría que de manera muy concreta nos puedas compartir esta parte nada más de cómo ayudas tú a la gente. Y bueno, también cómo te pueden encontrar y cómo se pueden acercar a ti. Con muchísimo gusto, Ale. Muchas gracias. ¿Cómo puedo ayudar a la gente? A través de sesiones de lectura oracular, donde lo que hago es canalizar el mensaje de tu alma, no para decirte tu futuro, porque el futuro es algo que tú creas, sino para decirte lo que está impidiendo que tú reveles o crees ese futuro que tú quieres. Uh-huh. Bloqueos, patrones, creencias, algo que los cabalistas le llaman tikkun, que ya hablaremos en otra ocasión de ese término, pero es lo que viene el alma a corregir. Y también doy talleres en línea. Tengo varios programas que son para transformar nuestra energía, nuestra frecuencia, nuestra conciencia, elevar lo que se llama vibración. Y pues bueno, también dependiendo el evento, pero doy a veces conferencias. Pueden encontrarme en mis redes sociales como Mayeli Madrid, @Mayeli Madrid, en Instagram, en TikTok, en YouTube, y también los espero en mi comunidad en Nasayo, la zona mágica. Muchas gracias, Mayeli, por estar aquí y ahora cómo se le hace con este evento que además, por lo que acabo de interpretar, vienen momentos que aunque ahorita están siendo difíciles, vienen con mucha luz, pero hay que saberlos ver venir. Sí, es correcto. Hay que tener la certeza de que todo lo que está ocurriendo es para nuestro más alto bien, pero en medida de que tú puedas alinearte proactivamente con el propósito de tu ser, con tu esencia, con lo que has venido realmente a hacer, este cambio y este proceso va a ser armónico, va a ser fácil y va a ser muy luminoso.
Cuando nos resistimos a hacer lo que hemos venido a hacer a la vida es cuando creamos ese caos y cuando no permitimos que la luz entre. Y para eso son estas herramientas, para ayudarte a alinearte, y también para eso sirven las lecturas oraculares, para decirle a la gente cuál es el propósito que tiene, y que si no nos lo preguntamos, nunca lo vamos a encontrar, mucho menos a crear, Ale. Sí, pues muchas gracias, Mayeli. Ay, a ti Y también. muchas gracias a todos. Como siempre, les digo que no nada más le den clic a la campanita, que por favor se suscriban en el canal de YouTube y nos vean en todas las plataformas como Alejandra González Tostado en este podcast de ¿Y ahora cómo se le hace? Y nos vemos en el siguiente episodio.